El Día del Niño, qué lindo momento, ¿verdad? Para todos los papás ahí orgullosos viendo a los hijos saltando. Eso realmente es lindo. Hermanos, parece que el Señor nos está pidiendo que estemos reflexionando sobre las palabras, las Biblias, las iglesias de Asia Menor, donde ya sin ponernos de acuerdo, hemos estado predicando acerca de las distintas iglesias y creo que vamos a seguir haciendo porque somos iglesia y el Señor a través de todo lo que Jesucristo le dijo a las distintas iglesias, ¿no? De Éfeso habíamos visto, de Pérgamo también. Ahora vamos a ver la iglesia de Sardis, vamos a analizar lo que Dios nos dice a través de esta iglesia y siempre con el deseo de edificar a la iglesia de Jesucristo, edificarnos a cada uno de nosotros y de esa manera salir fortalecidos y tener elementos y tener presencia del Espíritu Santo para lo que viene en la semana y poder tener una semana victoriosa en nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo que recién cantábamos que no me voy a alejar del amor de Dios. Eso es lo más importante. Tenemos que estar realmente agarrados al amor de Dios, que es lo que nos va a sostener en todo momento, difícil o no. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Ahí es donde la lectura de la palabra nos habla acerca de una iglesia que se había levantado en la ciudad de Sardis. El título que le puse a esta predicación es Líbranos de obras muertas, que no nos involucremos en obras muertas porque no glorifican a nuestro Dios, que es algo que le pasó a la iglesia de Sardis. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer estos 6 versículos que hablan brevemente acerca de esta iglesia, pero bueno, palabras que tienen mucha profundidad. Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta tu palabra que nos has traído en esta mañana para reflexionar sobre ella. Te rogamos, Padre, que tengamos esos oídos dispuestos a oír y a escuchar lo que el Espíritu nos dice en esta mañana a esta iglesia, Señor, para ser edificados, para ser bendecidos, para ser restaurados, también para ser advertidos de aquellas cosas, Padre, que ponen en riesgo a tu iglesia. Y por eso, Dios, te damos gracias por esta palabra que viene en esta hora, en nuestras vidas, para que podamos estar aferrados a tu amor y conducirnos, Padre, de tal manera que todo lo que hagamos glorifique tu santo y bendito nombre. Queremos ser de bendición, Señor, para esta iglesia, esta ciudad, esta nación. Por eso, a través de tu palabra día a día que vamos recibiendo, Padre, domingo a domingo, vamos creciendo y edificando nuestra vida espiritual. Y por eso te damos muchas gracias, Señor. Y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.
Pueden tomar asiento, hermanos. Podemos empezar en introducción comenzando que cómo fue que esta iglesia se formó en la ciudad de Sardis, según hemos leído. Comenzó como todas las iglesias verdaderas, seguramente. Empezó con pasión, con celo de servir a Jesucristo, de estar dispuestas a enseñar la palabra, a ser discípulos, a bautizar a aquellos que habían recibido a Cristo Jesús. Historiadores nos dicen que seguramente esta iglesia fue levantada por discípulos del apóstol Pablo, así que seguramente tuvieron buenos pastores y buenos maestros. Si la traemos a nuestros días, tenían un culto o dos el domingo, tendrían los jóvenes reuniones el sábado, habría ahorita feliz, habría tiempo de oración como tenemos los jueves, en fin. Era una iglesia que estaba activa. Y en los versículos que hemos leído parece que no tenían división interna, no tenían económicos financieros o económicos, no les faltaba la enseñanza, no dice que había mala profecía o mala influencia, no era una iglesia perseguida como otras iglesias lo eran, tenían su pastor, o sea que era una iglesia que estaba bien organizada. Pero si bien no tenía estos problemas, sí tenía un problema mucho más grave, que lo acabamos de leer en el versículo 1. El Señor Jesucristo le dice, conozco tus obras. O sea que acá vemos que Jesucristo conoce las obras de cada una de sus iglesias, de esta, de la de Sardis, la nuestra y de todas. Y le dice a la iglesia de Sardis, tiene fama de estar vivo, pero en realidad estás, ¿qué? Estás muerto. Qué dura esta palabra, ¿verdad? Qué dura pensar en una iglesia que puede el Señor conocer sus obras y sacar esta conclusión que tiene fama de estar viva, pero en realidad está muerta. Lo que Jesucristo le escribe a las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiátira, de Sardis, como esta que vamos a leer hoy, a Filadelfia y a la Odisea, tenían una serie de problemas simultáneos que se daban en las iglesias de la época. Pero también son problemas que se dan a través de la historia a lo largo de más de los 2000 años de la iglesia de Jesucristo, y que tienen problemas que se dan en común, de distintos tipos, en distintos momentos. Se encuentran falsos profetas, falsos maestros, a veces lamentablemente falsos pastores, pérdida del primer amor, falta de tolerancia a distintas circunstancias, tolerancia a diferentes pecados dentro de la iglesia. Y Jesucristo nos da a conocer todo esto porque quiere preservar a su iglesia, quiere edificar a su iglesia. La quiere advertir de errores que la pueden llevar a problemas que Él quiere que los evitemos. Sabemos que la iglesia está constituida por hombres y mujeres que somos imperfectos, luchamos contra el pecado por vivir una vida santa, pero no dejamos de a veces tener algunas situaciones que nos confunden y nos generan algún problema. En los últimos 30 años, la iglesia de Sardis había muerto. Había empezado como una iglesia viva, porque si murió tuvo que haber estado viva en un momento, y después de 30 años de vida murió. Se había transformado en un centro de rescate de almas perdidas a un centro de actividad religiosa, que es muy distinto. El que rescata almas perdidas es alguien que tiene al Espíritu Santo, ha sido salvo, tiene al Espíritu Santo, entendió el mensaje que Dios nos ha dejado de ir y buscar a las personas que necesitan a Cristo. Pero el que es religioso se conforma con lo poco que puede hacer dentro de una iglesia, y personas domingueras que van al domingo y ahí termina todo, y lo que hace lo hace por responsabilidad y no por amor a Cristo Jesús.
Un comentario registrado en la Biblia Reina Valera del 60 que tenemos en nuestra biblioteca dice: las buenas obras no siempre indican la condición de un verdadero corazón, pero un buen corazón produce buenas obras. Lo repito, las buenas obras no siempre indican la condición verdadera del corazón, pero un buen corazón produce buenas obras. No puedo imaginar nada más devastador que pudiera salir de la boca del Señor Jesucristo y decirle a una iglesia: estás muerta. Devastador. Que Dios nos inspire en estos pasajes de la palabra de Dios para evitar todo aquello que pudiera llevarnos a convertirnos en una iglesia muerta, en una iglesia religiosa, que de hecho es algo que no queremos hacer. Queremos una iglesia viva, llena del Espíritu Santo, llena del fuego de su palabra. Es interesante notar quién es el autor de esta fracción que le escribe a la iglesia de Sardis. No sé si lo notaron en la lectura, pero el autor es aquel que posee los 7 espíritus de Dios. No sé si se acuerdan, pero hace mucho tiempo, no sé, por ahí 1 año y medio, 2 atrás, que hablé acerca de los 7 espíritus de Dios, y realmente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Espíritu Santo es uno. Pero la palabra en este momento lo menciona a los 7 espíritus de Dios y se está refiriendo al Espíritu Santo, un solo espíritu. Pero se llaman los 7 espíritus de Dios seguramente porque 7 en la numerología bíblica representa a la plenitud. O sea que estos espíritus de Dios representan la plenitud del Espíritu de nuestro Dios. Y Jesús, que es el que le escribió a la iglesia de Sardis y a las otras 6 iglesias, Jesús es aquel que posee los 7 espíritus de Dios. Jesús posee la plenitud del Espíritu Santo. Y en Isaías encontramos una referencia de estos 7 séptuple Espíritu Santo. ¿Y cómo lo describe? En Isaías 11:2. Dice que el Espíritu Santo, lo menciona, es el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento es el tercero, el Espíritu de consejo, el Espíritu de fortaleza y el Espíritu de conocimiento, y finalmente el Espíritu de temor del Señor. El Espíritu Santo, en sus atributos, en sus virtudes, es todo lo que nos provee a nosotros cuando el Espíritu Santo ingresa a nosotros, porque recibimos de Dios el Espíritu en nuestro ser. Y ahí el Espíritu del Señor nos lleva a amarlo a nuestro Señor Jesucristo y respetarlo. Ahí el Espíritu Santo trae sabiduría, trae entendimiento, trae consejo, fortaleza, nos trae conocimiento y nos trae temor del Señor. Nos equipa con todos los atributos del Espíritu Santo. Y acá Jesucristo se está describiendo de esa manera. Iglesia de Sardis, aquí está delante de ustedes hablándoles el Espíritu, los 7 Espíritus de Dios. Son los atributos del Espíritu Santo que moran en Jesucristo para hacer la obra que Dios le mandó. Además, en Zacarías 4 hay una imagen del Espíritu Santo como un candelero con 7 lámparas. Esto representa esto que estamos describiendo. ¿Quién fue el receptor de esta palabra? Bueno, ustedes saben que quien escribió esto fue el apóstol Juan, cuando ya era viejito. Jesucristo le indica a Juan que le escriba al ángel de la iglesia, que es el pastor y toda su iglesia. Y el receptor en este caso es precisamente una iglesia que se había levantado
en la ciudad de Sardis. Ahora, Jesús se describe aquí como aquel que posee el Espíritu Santo en su plenitud. Présteme atención en esto. Se describe Jesús como el que posee, como está sobre él está el Espíritu Santo en su plenitud. Jesús es el Señor de la iglesia. Pero ¿por qué usaría Jesús estos títulos sobre sí mismo y no los usó para las otras iglesias? ¿Cuál habrá sido el motivo? Bueno, la respuesta está que le está escribiendo a una iglesia moribunda. Y está muerta porque carece de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ese momento se había apagado, se estaba apagando, se había entristecido, y lo que la iglesia necesita para que se reaviva y se despierte, es que Jesús derrame de su Espíritu Santo sobre ella para resucitarla, para que despierte, para que recuerde lo que ha recibido y oído y se arrepienta de sus obras muertas. Y de esa manera Jesús le ayuda a ver la necesidad de un cambio, que clamen a Dios y busquen la llenura del Espíritu Santo para salir de la situación en que estaban metidas en ese momento. Por eso Él habla de esto. Que tengan en cuenta que todo lo que representa el Espíritu en Cristo Jesús, un espíritu del Señor de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de temor del Señor, es lo que la iglesia necesita para salir adelante y estar victoriosa. Es poder del Espíritu Santo. Por eso Dios las quiere despertar con un llamado de atención. Y miren que el Espíritu Santo que está en ustedes, que los pueden ayudar, tiene la plenitud para sacarlos adelante y ser una iglesia como fueron al principio. La iglesia de Sardis. Quiero explicarles un poquitito, hermanos, acerca de la ciudad primero, donde después se levantó la iglesia. Sabemos que la ciudad era la ciudad más rica y poderosa del mundo antiguo. Más rica y poderosa del mundo antiguo. Fue la capital de un imperio llamado Libia. Estaba situada cerca del río Pactoló, esto lo menciono porque es importante. Alrededor de ese río contenía grandes yacimientos de oro, convirtiéndola en una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. Fue gobernada por el rey Creso, y había un viejo dicho de esa época que si alguien era rico decía, es tan rico como Creso, como era el rey de esa época. Los historiadores nos cuentan que fue en Sardis donde se acuñaron por primera vez monedas de oro y monedas de plata. Sardis también fue el lugar donde se desarrolló el proceso del teñido de la lana. Por su capacidad técnica, creativa, riqueza y seguridad en que vivían, sus habitantes se habían convertido en personas orgullosas, personas arrogantes, personas autosuficientes y personas idólatras. Lo tenían todo. Y nosotros sabemos que toda esta situación hace en el hombre que espíritus de maldad, de orgullo, de arrogancia, de autosuficiencia, de idolatría, tomen posesión de la ciudad y la ciudad viva de acuerdo y muy lejos de la voluntad de Dios. En este ámbito se levantó la iglesia de Sardis. Era una ciudad vasta de riquezas, por lo tanto necesitaba protegerse, porque había enemigos que esa fuente de oro que había cerca de ese río la querían para ellos y tener acceso al oro. Afortunadamente Sardis no fue una ciudad difícil de atacar porque estaba situada en una colina de 450 metros de altura. Estaba rodeada, 3 de sus lados de esa colina, por un escarpado acantilado
de tránsito muy difícil por los tres lados, así que por ahí era difícil de acceder, porque era un terreno dificilísimo de trepar y llegar a la altura donde estaba la ciudad. Así que se creía que nadie podía atacar desde esos tres lados a la ciudad, así que los habitantes solo tenían que apostar o poner guardias en el cuarto lado, que era el lado donde sí había cierta facilidad para tener acceso. Yo me acordaba a los colombianos que están acá, me acordaba de algo acerca de Cartagena, no sé quiénes han estado ahí, yo en su oportunidad por una cuestión de trabajo estuve, y es interesante saber que Cartagena está cerca del mar, muy ahí con acceso al mar, pero hay solamente un lugar por donde se puede entrar. Es por un estrecho donde los barcos pueden entrar. Todo lo demás de la playa no pueden entrar porque es muy playo, muy bajito el terreno, el fondo, hay poca agua y por ahí no pueden entrar. Ellos cuando fueron invadidos por los españoles, como fuimos nosotros, ellos tenían que solamente cuidar ese estrecho por donde entraban los barcos y nada más. Del otro no se preocupaban. Pasaba lo mismo con esta ciudad de Sardis. Había tres lados que eran muy complicados de acceder y solo tenían que cuidar un lado de ese monte. Aún con su riqueza y poder en la ciudad era corrupta. Una cantidad, tenía terribles costumbres espirituales de idolatría. Había un templo muy grande que era el templo de Artemisa y Diana, que lo hemos mencionado porque también estaba en otras iglesias. Pero ahí también había una comunidad de judíos muy importantes e influyentes en la ciudad. Por lo tanto, tenían en el centro de la ciudad una sinagoga. Este es para describirles dónde estaba esta iglesia. Esta ciudad desapareció. Hoy los habitantes se cree que están en Irak, que están en Irán, en Turquía. Es una ciudad que desapareció y con ella desapareció la iglesia. Quedaron las ruinas. Ahora, ¿cuál fue realmente el problema de la iglesia? Bueno, entró en una decadencia espiritual y moral sin precedente, a tal punto que cuando el Señor le habla a la iglesia, no le dice, veo que estás un poco floja, o que estás media parada, o que estás tibia, o que bajaste la guardia, sino que el mensaje es contundente y es directo, le dice, estás muerta, moribunda. Y acuérdense que a la iglesia la componen hombres y mujeres que creyeron en Cristo Jesús. También les dice algo muy interesante y muy bueno. Realmente también dice, quedan un remanente de personas que aún no han claudicado, pero como que sigan así, no tomen medidas drásticas y urgentes, la iglesia va a terminar cerrando sus puertas y reconocer que el tiempo de su congregación terminó. Pero había un remanente fiel, como hay en todas las iglesias. Acá era pequeño, en esta iglesia era pequeño, sobre el cual la iglesia puede tener como referente y levantarse. Podía haber cerrado. Mientras yo estaba preparando este mensaje, me metí en internet porque sabía que había muchas iglesias que habían cerrado a través de la historia. No sé por qué, no tengo justificativo. Durante la década del 80, 90, no hace mucho tiempo atrás, muchas iglesias en Europa y en Estados Unidos cerraron. Y lo peor de todo es que se convirtieron en discotecas esas iglesias. Se convirtieron en gimnasios, se convirtieron en restaurantes, se convirtieron en museos. Terrible. Iglesias que habían sido levantadas muchas por europeos que habían ido
por ejemplo, a Estados Unidos a vivir ahí, levantaron iglesias de acuerdo a las religiones que profesaron y muchas se cerraron. Así que esto es algo real, algo que puede pasar. Estábamos ayer con mi esposa escuchando un diálogo. El pastor era con Laje, Agustín Laje, Alducín y el pastor Alducín. Sí, gracias, no me acordaba. Estaban hablando. Y él Laje no es creyente, el pastor por supuesto sí. Y una cosa es que el entrevistado, Agustín Laje, decía, es que, escuchándolo, están las iglesias dormidas. Hay algunas iglesias dormidas. ¿Y cuáles son esas iglesias? Son las iglesias que no le dan importancia a la realidad que está pasando en la ciudad o en el mundo. Cada cual elige lo que quiere hacer y yo no me preocupo, hago mi trabajo. ¿Qué sé yo? Sería algo así, decía este hombre. Es algo como que alguien se está ahogando, yo no hice nada porque esa persona se ahogue, así que no tengo por qué sacarla. Si se metió ahí, sabrá por qué. Y la deja de lado. Es una persona dormida. ¿Uno qué hace? Iría urgente a hacer lo necesario para sacarla del agua, para tratar de salvarla. En fin. Y hablaba él de esas iglesias dormidas. Él no siendo creyente, pero tiene un conocimiento y una memoria extraordinaria este muchacho, Agustín Laje. Ahí a algunos le mandamos lo que se habló, porque él hace una descripción muy buena de la globalización, que la conocemos que es bíblica, sabemos que va a haber un anticristo que va a gobernar todo. Pero él hablaba de las iglesias dormidas, acá estamos hablando de las iglesias muertas. ¿Qué iglesia? Esta iglesia, la iglesia de Sardis, tenía 4 grandes problemas. Vivía de las apariencias. Tiene fama de estar viva, le dice el Jesús, pero en realidad estás muerta. Vivía de las apariencias, pensaba que todo estaba bien. Y Jesús la mira y le dice, no está todo bien. Una iglesia que tenía muy poca relación con Dios, no vivía un cristianismo práctico. Era un barco a la deriva. Era una iglesia que vivía de la gloria del pasado que la había tenido, por supuesto, al principio, pero ya se había perdido. Y esto recuerda a algunos personajes de la Biblia. Hay personajes de la Biblia que la gloria la vivieron del pasado, pero vivieron situaciones donde se apartaron verdaderamente del Señor. Hay un personaje bíblico muy conocido, por ejemplo, hubo un juez de Israel llamado Sansón que fue utilizado por Dios por algún tiempo. Un hombre que según la Escritura, Dios por medio del Espíritu Santo le dotó de una fuerza física tremenda ligada a su consagración a Dios. O sea, él tenía poder de Dios mientras estaba consagrado con Dios, poder y fuerza física, y lo que Dios quería que este juez, que era el que reinaba en Israel en ese momento, liberara al pueblo de Dios de sus enemigos, que en este caso eran los filisteos. Así que Dios lo dotó de una fuerza extraordinaria y poderosa, única. Tenía, por ejemplo, la capacidad y fuerza que se manifestaba en hazañas como matar a un león con sus propias manos, derrotar a un ejército de filisteos con una quijada de un burro, romper cadenas, romper cuerdas, y siempre salía ileso. Tenía una fuerza extraordinaria. Pero él nunca, fíjense, nunca Sansón supo respetar ese poder que Dios le había dado. Simplemente lo aprovechó para sí. Le dio tanto lugar al pecado en su vida que desperdició el poder que Dios le había dado.
Lamentablemente muchas personas en algún momento hoy día piensan así. Le dan lugar al pecado, lugar al desorden. Dicen, no importa porque Dios me ama tanto que me va a perdonar. Él es muy bueno, Él ama a la humanidad y peco. Y nuevamente Dios me va a perdonar. Ese era el estilo de vida que tenía Sansón. Y parece que era el estilo de vida que tenía esta iglesia de Sardis. Pero atiendan esto. Dice un día la Biblia que Sansón se levantó de su siesta, fue a pelear contra los filisteos que estaban atacando, y él se levanta y creyendo que el Señor lo iba a ayudar, y creyendo que como en muchas otras ocasiones iba a vencer a sus enemigos, pero esta vez se equivocó. No se dio cuenta de algo importante y lo que no se dio cuenta es lo siguiente. Ustedes saben que Dalila era la mujer que en ese momento andaba con Sansón. Y en Jueces 16:20 dice, luego ella, Dalila, gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía, ¿qué dije? Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. No se dio cuenta de que la fuente de poder que él tenía para desarrollar esa fuerza con que se libraba de sus enemigos, lo había abandonado. Consecuencia de esto, entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel, como un burro, a moler el grano en una rueda que giraba y giraba. ¿Y quién llevaba esa rueda? ¿Quién movilizaba esa rueda? Sansón ciego. Sansón era un juez de Israel, era un hombre poderoso, era un hombre conquistador, era un hombre que tenía el proceso, que tenía un proyecto de parte de Dios y lo estaba llevando a cabo, pero por su pecado lo tomó Satanás, le arrancó los ojos, no lo dejó ver nunca más y lo utilizó para hacer la actividad que un burro hace para moler el grano. ¿Por qué? Por el pecado. Y no se dio cuenta, esto es lo más terrible, no se dio cuenta que el Señor se había apartado de él. Esto es lo que le pasó a la iglesia de Sardis seguramente. Comenzó bien en su función, como toda iglesia, predicando, discipulando, bautizando, enseñando la palabra. Tiene que haber estado viva al principio, porque si no, no puede haber llegado a estar muerta, o sea que estaba activa. Pero de poco a poco, sin darse cuenta, entraron en un estado en el que el Señor les reclama, cuidado, que se están dejando morir. Esto nos debe llamar a la reflexión. Esto es algo que nos ayuda a estar firmes y atentos a nuestra relación con Dios. Otro problema fue que sus obras, según dice la palabra, eran imperfectas delante de Dios. El versículo 1 dice, Jesús dice, conozco tus obras, pues no he encontrado tus obras sean perfectas delante de mí. Hacían cosas, pero no tenían el aval de Dios. Hacían obras, pero no glorificaban a Dios. Las obras que hacían eran muertas delante de los ojos de Dios. Hacen cosas que Dios no les dijo que hicieran. Eran cosas buenas, pero Dios no le había dicho que hicieran eso. Y en la vida cristiana tenemos que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando
oraba por la iglesia de Colosas, decía, pido a Dios que los dé sabiduría e inteligencia espiritual para que conozcan la plena, dice, la plena voluntad de Dios y honren a Dios y den fruto. Pero él oraba para que conozcan la plena voluntad de Dios, no parte de la voluntad de Dios, sino que todo lo que Dios quiere para nosotros, para cada uno de nosotros y la iglesia. Si Dios nos pide que hagamos algo, lo hacemos y Dios nos bendecirá. Si Dios no lo pide, pero no es cuestión de hacer y encima seguir haciendo sin calidad de lo que estamos haciendo, sin cumplir los requisitos de Dios. Y estas son las obras muertas que parece de las cuales no se daban cuenta que Dios ya no estaba con ellos. Vivían una rutina religiosa. Tenemos que vivir en el fuego del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que vivir con la plena convicción y seguridad de que estamos cumpliendo con la palabra de nuestro Dios. A esa iglesia le faltaba renovación espiritual, porque cuando uno está renovado en el Espíritu, reconoce cuando el Espíritu Santo lo está aleccionando o le está llamando la atención. No se renovaron. Estaban caducados espiritualmente hablando. Vivían de una gloria pasada, bajaron la guardia, descuidaron sus responsabilidades. Vayamos a la ciudad por un momento. En 2 ocasiones, no lo dije antes, lo digo ahora, esta ciudad que se creía tan segura era una seguridad falsa. Porque eran vulnerables. Pensaban que no, pero eran vulnerables. En un momento, en 2 ocasiones, fueron atacadas y destruidas. Esta ciudad de Sardis, allá en la montaña, 450 metros de altura, fue destruida. Primero por los sirios y después por los griegos. En el año 549 a.C., las personas los persas intentaron conquistar la ciudad. El rey de Ciro ofreció una generosa recompensa a cualquier soldado que pudiera idear y ver la forma de llegar a la ciudad, y llegaron. ¿Pero por qué llegaron? Lograron subir a la cima de la colina y al hacerlo encontraron que las murallas estaban desguarnecidas. Encontraron las murallas y encontraron que los que estaban haciendo guardia, aquellos que eran los vigilantes, estaban dormidos. Entraron en la noche mientras la gente también dormida. Y en esa condición, Sardis fue conquistada, la ciudad, destruida. ¿Por qué? Porque los vigilantes inconscientes se durmieron. Y sus habitantes, llenos de orgullo, de confianza, de una falsa seguridad, fueron destruidos y aniquilados. Por eso Dios le dice a la iglesia de Sardis, despierta, reaviva lo que aún es rescatable. O sea que uno saca la conclusión que estaba moribunda. Lo que les estaba tratando de decir Jesús, usando algo que ellos habían vivido, no haga lo que los gobernantes hicieron, que descuidaron, y los guardas, los vigilantes, descuidaron de estar vigilando, de estar atentos, de estar pendientes de lo que podía pasar, y los aniquilaron. Y Jesús usa esta experiencia que vivió la ciudad como ciudad para que la iglesia no le pase lo mismo. Por eso le dice, despierta, está atento, no duerma, vigila y reavivá lo que es rescatable. Y ahí es donde entraban aquellos hermanos que habían seguido fielmente ese remanente fiel a Dios. Eran importantes y referentes para poder ayudar a la iglesia a salir adelante. Despierta y actúa, eso es lo que le estaba diciendo a Dios. Recordemos, hermanos, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa ciudad era deseada de Sardis por las riquezas y le buscaron la vuelta y la pudieron combatir.
El tercer punto, estaban faltos de buen testimonio esta iglesia, no tenían nada que ofrecer. ¿Qué mensaje podían dejar? En lugar de cambiar el ambiente de la ciudad donde estaba, la ciudad los cambió a ellos. Y si uno mira un poquito nuestra ciudad, no es muy distinta a la ciudad de Sardis, estamos en la llanura, pero en lo que es a lo espiritual, a lo humanista, a lo legalista, es una ciudad que necesita desesperadamente de Dios, como lo necesitaba la ciudad de Sardis. La iglesia de Sardis es un ejemplo para no imitar. ¿Puede suceder esto hoy día en nuestra iglesia o en la iglesia de Jesucristo? Y bueno, si cometemos los mismos errores, si nos olvidamos de nuestras responsabilidades delante del Señor y nos olvidamos lo que hemos aprendido y lo que hemos oído de Él, si torcemos su palabra, nos puede llegar a pasar exactamente lo mismo o peor. ¿Por qué peor? Porque ya fuimos advertidos por esta iglesia de Sardis. Jesús no le pidió a Juan que escriba esto por informar al mundo. No, le está diciendo a las iglesias, no imiten a la iglesia de Sardis, no hagan lo que ellos hicieron. Nos advierte, es un mensaje de alerta que Dios le hace a la iglesia de hoy. Yo me pregunto, ¿cómo tomás tu relación con Dios? ¿Cómo la tomás? Es una relación íntima, seria, planificada. ¿Querés crecer y hacer las cosas decentemente y en orden? ¿Querés extenderte, ampliar tus estacas, tener una relación diaria y permanente con el Señor? ¿Querés eso? ¿O estás cómodo porque pensás que no va a pasar nada, como pensó la iglesia de Sardis? La palabra nos dice, aquel que piensa que está firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Ellos pensaron que estaban firmes. Hay dos formas de morir, hermanos. Poco a poco o de repente. La iglesia de Sardis, como cualquier iglesia o cualquier creyente, no murió de una, no murió de golpe, no fue súbito. No. No es que uno puede pensar que la iglesia estaba un domingo, un sábado, cuando se reunían alabando al Señor, honrando al Señor, asimilando la palabra, tomando la decisión de ponerla en práctica, creyendo con genuina fe, y durante la semana hundirse en el suelo y estar del otro lado de donde estaba el domingo anterior. No ocurre así. Es muy raro que pase eso. Es un proceso la caída. Es una cosa hoy, mañana otra cosa, pasada se suma algo más. Deja uno de orar, de leer la palabra, tener que perdonar y no perdonar a alguien. Me congrego y dejo de congregarme. Y cuando menos lo podemos pensar, estamos fríos. Dios me muestra otras cosas que debo corregir en la conducta y en el carácter y no lo hago. Todas esas cosas, en esas cosas perdemos terreno y vamos olvidándonos que nuestra relación con Dios debe ir renovándose cada día y no lo hacemos. Si no nos renovamos, empeora nuestro ánimo, nuestra conducta es equivocada, nos ponemos prejuiciosos, nos ponemos intolerantes, nos quejamos. Unos años atrás se hablaba bastante del espíritu que prevalece en la zona, en la región o en la ciudad donde uno vive. Eso lo llamaban algunos espíritus territoriales. Y la iglesia tiene que estar alerta a esto. Ustedes saben que Nuestra Señora, nuestra ciudad tiene un patrono, creo que es San Ponciano, tiene un patrono que tiene una connotación religiosa, diabólica. Estas ciudades fueron trazadas por masones, que sabemos que son hombres que no piensan con las cosas que Dios quiere. Tiene sus cuestiones esta ciudad.
Y nosotros deberíamos estar pendientes de todo eso y orar y clamar para que el Señor derribe todas esas entes espirituales de maldad que afectan a la ciudad y pueden afectar a la iglesia. La iglesia de Sardis seguramente se olvidó, por ejemplo, tomé un ejemplo de lo que Dios les había dicho. En el versículo 3 le dice Jesús: así que recuerda lo que has recibido y oído. Esto nos sirve, recordar lo que oímos de parte de Dios, para estar alertas y poder obedecer a Dios. Y le dice: obedécelo y arrepiéntete. Es el camino que Dios ha trazado único, que nosotros tenemos que tener en cuenta, de recibir lo que Dios nos habla, aceptarlo, oírlo, ponerlo en práctica, obedecerlo, y si en algo fallamos, arrepentirnos. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como ladrón en la noche. El ladrón no se anuncia, viene y toma y se lo lleva. Seguro que la iglesia de Sardis se olvidó, por ejemplo, lo que Dios le dijo a Josué en Josué 1, 7 y 8. Le dice a Josué: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás ¿qué? Éxito donde quiera que vayas. Y sé que muchos de los que estamos aquí podemos con toda seguridad, por haber tenido valor y firmeza y obedecer la ley de Dios, hemos alcanzado éxito en las cosas que hacemos. Porque Dios es fiel. Y sigue. Recita siempre el libro de la ley. Esto es lo que Jesús le estaba tratando de decir a la iglesia de Sardos. Recuerda lo que oíste, lo que has recibido y oído de mí. Recuérdalo. Por eso acá en 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Qué clara que es la palabra de Dios. Qué maravillosa que es. Recuerda lo que has recibido y oído. Nos volvemos orgullosos y quejosos cuando nos olvidamos lo que Dios nos ha dicho. El pueblo de Israel se olvidó lo que Dios había dicho. Les había demostrado su poder y su promesa. Y después que Dios abrió el Mar Rojo para que lo crucen, siendo liberados de Egipto, pasaron unos días, se quedaron sin agua después de esos días y haber cruzado el Mar Rojo de una manera portentosa. ¿Y qué hicieron? Se quejaron porque olvidaron lo que Dios le había dicho y prometido. Se volvieron quejosos. Dios le había prometido que iba a estar con ellos siempre. Los iba a acompañar en cada paso que tenían que dar. Se lo demostró con las 10 plagas de Egipto que sufrieron los egipcios. Se lo demostró cuando los salvó a cada uno de ellos. Les demostró cómo los cubrió de los soldados egipcios y les limpió el mar para que ellos puedan pasar. Pero cuando faltó agua, vino la queja. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Y Jesucristo sigue diciendo: despierta y sé vigilante. Y les dice: sé vigilante, porque precisamente lo que abatió a la ciudad y como consecuencia sufrió la iglesia es porque se habían dormido, no habían estado vigilantes los que tenían que cuidarla. Alguien escribió: una vigilancia constante de los enemigos que asedian al creyente es el mejor antídoto para la seguridad espiritual. ¿Cómo se puede ser vigilante? Saben que acá lo que debemos espiritualmente reforzar
cómo se vigila el ámbito espiritual. Es a través de la oración y la intercesión. Por eso está lo que se llama la vigilia de oración. ¿Sí? Pronto vamos a tener una. La vigilia de oración. Porque es a través de la oración que se vigila la salud espiritual, se concentra y trabaja uno en la salud espiritual de la iglesia. Y ahí está la vigilancia. Por eso le damos mucha importancia a la reunión de oración y a la oración en sí. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? Ustedes deben recordar, los que han leído, esas mujeres, 10 doncellas que se prepararon para celebrar las bodas con el Señor. ¿Se acuerdan los que lo han leído? Las bodas judías se celebraban diferente de como las celebramos hoy. Hoy, ¿cómo celebramos una boda? Está la novia, el novio, están los padres de ambos, están las doncellas que los acompañan, en fin. Pero ¿quién espera al que está pasando por esa puerta? Acá, ¿quién lo espera? ¿El novio o la novia? El novio. El novio espera a la novia. En una ceremonia judía es al revés. La novia espera al novio. Y así debe ser, porque cuando hay que esperar a la novia, hermanos, no llegan nunca. Me acuerdo que una vez celebramos una boda y la novia no llegaba. Y no llegaba. Pasaron, no sé, creo que 3 horas y no llegamos. Algunos pensamos que se había ido de luna de miel y salteó la boda. No sé qué pasó. Bueno, ahora no es así. Los judíos mismos dijeron, no, que la novia esté acá, después viene el novio. Pero bueno, esa era la manera de hacer la boda. Y acá Dios nos da una parábola a través de estas 10 vírgenes que iban a esperar al novio. Y para ellos llevaban lámparas, y en las lámparas aceite para alumbrarse. Era de noche, y saber el momento en que el novio iba a aparecer. Eran 10, 5 llenaron la lámpara con aceite y fueron con esas lámparas que tenían. Juntas fueron a las otras 5 que habían sido precavidas y no solo pusieron aceite en la lámpara, sino que también llevaron aceite de reserva. ¿Por qué aceite de reserva? Porque ellas tenían que esperar la aparición que venga el novio. Y sabemos que las vírgenes representan a la iglesia y ¿quién es el novio? Es Jesucristo. Y nosotros estamos esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo para tener esas bodas. Sabemos que las que fueron prudentes pensaron, vendrá el novio a las 11, vendrá a las 12, y si viene a las 4 de la mañana, a las 5, nos vamos a quedar sin aceite, así que pongámosla, tengamos aceite. Y fueron sabias, planificaron su relación y su encuentro con el Señor Jesús. Y sabemos, porque lo hemos leído, llegó el Señor, llegó el novio que representa a Jesucristo. Las que no habían sido previsoras, se le estaba agotando el aceite y ya la lámpara prácticamente no estaba encendida. Le pidieron ayuda a las que sí tenían aceite y le dijeron no se la podemos dar porque si no, ustedes y nosotros nos quedamos sin aceite, vayan a comprar a la ciudad. Y mientras ellas se fueron, vino el novio, las hizo pasar a las 5 que estaban ahí con la lámpara encendida, cerró la puerta y las otras 5 se quedaron afuera. Se perdieron la boda, se perdieron el encuentro con Cristo Jesús. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Que ellas tuvieron un tiempo de espera. Tuvieron que esperar que llegue el novio, que llegue Jesucristo, para poder tener ese encuentro. Y esa espera está representando nuestra vida, nuestro tiempo de espera en la tierra
para tener ese momento glorioso con nuestro Señor Jesucristo. El aceite en la lámpara representa la presencia del Espíritu Santo. Ellas estaban equipadas con la presencia del Espíritu Santo, por eso esperaron al novio y esperaron al novio, se renovaron en el Espíritu, sabían qué es lo que tenían que hacer y lo hicieron, y no fueron descuidadas, planificaron ese encuentro. Pero esa espera es difícil, muchas veces desgasta, muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles, momentos de duelo, momentos de angustia, momentos de preocupación, momentos que las cosas no salen como queremos. Entonces tenemos que tener el aceite lleno del Espíritu Santo para que todas esas circunstancias de ninguna manera nos afecten. ¿Qué fue lo que le pasó a esta iglesia? Llena esta iglesia con tu Santo Espíritu, Señor. Quiero ser justo con Sansón. Quiero ser justo porque yo les conté la parte fea de su vida y cómo terminó. Cuando él estaba ahí ciego, haciendo que la rueda ruede para que muela el grano, los filisteos tuvieron una celebración, una fiesta en su templo, a su Dios. Estaban todos reunidos ahí. Y claro, se encontraban victoriosos de haber destruido a un hombre, a Sansón, que tanto daño les había hecho. Conquistaba lo que él quería por la ayuda de Dios. Y lo habían hecho, los filisteos conquistados a Salomón. Representan a Satanás. Se quisieron divertir con él. Entonces lo mandaron a llamar para que él esté presente donde estaba la fiesta. Esta era más de 3.000 personas y se querían burlarse de él. Pero Sansón ahí fue sabio. En la tristeza de la ceguera, en la derrota de tener que tomar el lugar de un burro, en manos de los enemigos, Sansón tuvo un momento de lucidez espiritual, por ahí la tuvo antes, no sé. Y dice Jueces 16:28, entonces Sansón oró al Señor y dijo así: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame, ahí le pide para lo cual Dios lo envió, y déjame una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Oró a Dios y le dijo: acuérdate de mí. Claro, él había perdido la presencia del Señor, así que le pide que vuelva, que se acuerde de él. Oh Dios, y te ruego que me fortalezcas solo una vez más, porque te necesito. Dios responde a su oración, lo fortalece en el espíritu, le devuelve la fuerza que supo tener. Y dice la Biblia que estaba siendo guiado por un siervo que lo acompañaba, porque al estar ciego no sabía cómo conducirse, y le pide que Sansón lo afirme en las columnas principales del templo para que él las pueda tocar con sus manos, recostarme, dice él, en las columnas. Y así lo hizo. Se afirmó Sansón, estiró las manos, hizo fuerza, 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 hasta que descalza las columnas que sostenían el templo se derrumba y en ese momento grita: muera yo junto con los filisteos, y todo ese templo se deshace, cae sobre todas las personas y bajo la fuerza del Espíritu Santo destruyó más filisteos que los que había aniquilado en su vida, en momentos sin Dios y momentos con Dios. Qué importante la oración, qué importante ver que ese Dios todopoderoso en un momento de ruego, de necesidad, de reconocimiento de la soberanía de Dios, le pidamos la fuerza que necesitamos una vez más para salir victoriosos de la situación en que estamos.
Esta es una palabra desafiante, me desafía, me desafió y me desafía y me seguirá desafiando. Porque quiero que verdaderamente el propósito del Señor se cumpla, no en momentos aislados, sino que siempre en mi vida y en tu vida. Ponete de pie por un minuto más. Cerrá tus ojos. Y yo bendigo a ese remanente fiel de esta iglesia. Bendigo a toda esta iglesia en el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia. Te bendigo. Y hermano, yo quiero recaer ahora, acentuar lo que Jesucristo detectó, Él vio. Y Él no quería decirle a la iglesia que estaba muerta por difamarla o por avergonzarla. Lo que quería era llamarle la atención. Despierten. Que se den cuenta de la situación en que estaban. Y como dije al principio, lo repito, esa iglesia estaba compuesta por hombres y mujeres que habían conocido a Jesucristo y por distintas circunstancias que les surgieron, se olvidaron de que había un Dios que estaba esperando ser obedecido. Y lo que el Espíritu Santo quería, Jesucristo quería, era caer. Él, en Cristo Jesús, está por supuesto el Espíritu Santo en plenitud obrando. Y lo que Él quería era descender sobre esa iglesia, que le den el lugar que Jesucristo tiene y merece, para que la unción del Espíritu Santo los movilice a la obediencia y al arrepentimiento. A reconocer que hay un Dios, un Cristo, el dueño de cada iglesia local y de la iglesia mundial, que no quiere ser dejado de lado. No quiere que hagamos las cosas como mejor nos parece. Él quiere que respondamos a ese Dios tan maravilloso, que obedeciéndolo vamos a poder experimentar la manifestación y la restauración nuestra y de la iglesia de una manera extraordinaria. Jesucristo sí se describe como aquel que posee el Espíritu Santo en su plenitud. Y le pedimos ahora al Espíritu de Dios. ¿Saben que la palabra de Dios describe al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios? Pablo lo describe como el Espíritu de Jesucristo, que es un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Y Jesús entendía que si le daban el lugar al Espíritu Santo que le debían dar, el centro de la iglesia, si entendía Jesús que ellos se llegaran a acordar y a obedecer la palabra, plena, toda la palabra, esa iglesia iba a salir adelante. Esa iglesia iba a ser levantada en el poder del Espíritu. Por eso Sansón le dijo a Dios, por esta vez, dame las fuerzas que necesito para vencer a los filisteos. Por eso te pedimos, Espíritu de Dios, Jesucristo, amado, revisa nuestros corazones ahora. Señor, es horrible escuchar que nos digas, hermano, hermana, o que vos nos digas a nosotros, alguno de nosotros está muerto, está moribundo. No queremos eso.
Queremos que nos digas que tenemos el vigor del Espíritu Santo, la fuerza de la palabra, que estamos envueltos de ese amor, como cantábamos hoy de Dios, un amor que nunca vamos a soltar, porque es lo que necesitamos. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros y nos invade y nos abraza, ahí podemos entenderlo a Dios de una manera extraordinaria. Conocer su voluntad es el desafío. Conocer su voluntad. Por eso, Padre, en esta hora, Espíritu Santo, extende tus manos hacia adelante, que es una manera corporal de decirle a Jesús, al Espíritu Santo, te recibo en esta hora. Recibe la llenura del Espíritu Santo, recíbela. Para que cuando Jesucristo mire y te diga, conozco tus obras y apruebo lo que estás haciendo porque estás cumpliendo con mi voluntad. Estás haciendo lo que te mandé a hacer. Estás haciendo lo que dignifica y glorifica el nombre de Dios. No queremos vivir de las apariencias, apártanos de eso, Dios. Así como somos aquí en este local, en esta iglesia, queremos hacer en nuestras casas. Queremos actuar en nuestro trabajo, en nuestros estudios, de la misma manera. Queremos, Señor, que nuestras obras sean perfectas delante tuyo, porque lo hicimos en tu voluntad. Y queremos renovarnos espiritualmente. Queremos ese aceite fresco que representa al Espíritu Santo llenando nuestras vidas ahora. Porque la vida es dura, la espera es larga muchas veces. Hay desgaste. Pero con el Espíritu Santo en nosotros, pleno, fortaleciéndonos, animándonos, diciéndonos que en Él, en ese Espíritu Santo, tenemos al Señor afirmando nuestros pasos. Que cuando estamos faltos de sabiduría es ese Espíritu Divino que nos va a dar la sabiduría que necesitamos. Cuando no entendemos las cosas, hay situaciones que nos confunden, que nos preguntamos por qué nos está pasando. Ahí es ese Espíritu maravilloso que nos da entendimiento de lo que está sucediendo y nos explica con amor el porqué de las cosas. Cuando no tenemos consejo, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo conducirnos, qué decisión tomar, ahí está el Espíritu Santo trayéndonos palabras de consejo. Y como lo ha hecho con Sansón en ese momento crítico de su vida que necesitaba fortaleza, le pidió fortaleza a Dios y el Espíritu Santo se hace presente y le trae la fuerza que supo tener para salir victorioso. Ese Espíritu Divino es la fortaleza que nosotros como creyentes necesitamos. ¿Y qué del conocimiento? Seguro que necesitamos conocer, que la palabra de nuestro Dios nos sea revelada, que cada vez que nos acercamos y leemos la palabra de Dios, esa palabra sea revelada más allá de la letra leída, más allá de lo que la tinta escribió. Que haya revelación de lo espiritual. Para cada día conocernos, ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, muchas veces vemos que hay personas que dicen haber creído en Jesucristo, pero no tienen temor de Dios. Les da lo mismo conducirse de una manera o la otra.
que eso no sea así entre nosotros. Lamentablemente a través de los años hemos visto muchas personas que se han alejado de Dios, se alejaron del Evangelio, perdieron el temor de Dios, perdieron el respeto a Dios, perdieron el respeto al Señor, se olvidaron del amor de Cristo. Pero que esto no sea así entre nosotros. Ese Espíritu Santo que nos traiga, que nos atraviese con el temor del Señor, para obedecerle y estar a su servicio de la manera que Él se lo merece. Por eso pedimos en esta hora la llenura del Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo, una vez más, llénanos. Desciende, Espíritu Santo, en este lugar. Desciende, desciende. Queremos prepararnos como las vírgenes, esa hermosa parábola que nos has dejado. Porque ahí refleja la esperanza extraordinaria de que Cristo volverá por su iglesia. Él es el novio y su iglesia la novia. Y queremos tener el aceite, no solo en la lámpara, que representa la vida espiritual de cada uno de nosotros, encendida por el fuego del Espíritu, sino que tener la renovación espiritual de la espera que a veces nos desgasta, pero queremos estar listos. Queremos decir presente cuando el novio venga. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Llénanos de ti. Hacé, hermano, hermana, tu propia oración ahí. Hacelo. Vos conocés tu corazón, conocés tu intimidad, conocés las luchas espirituales que tenés, los conflictos internos, el desgaste de la vida. Habla con tu Dios. Él hoy te está diciendo, como le dijo a la iglesia de Sardis: te quiero traer vida, te quiero traer autoridad, te quiero traer poder, te quiero traer las fuerzas que tal vez perdiste en algún tiempo de tu vida, en alguna temporada. Quiero renovar tus fuerzas. Tal vez estás desesperanzada, desesperanzado por algo. En Cristo está la sabiduría y el consejo para que recobres la esperanza en Cristo Jesús de Nazaret. Reconcíliate con el Señor. Jesús le dijo a la iglesia de Sardis, le dijo: recuerda lo que oíste, despierta y arrepiéntete, arrepiéntete. Y cada vez que nos arrepentimos delante del Señor, no es para humillarnos, no es para denigrarnos, es para darnos salvación, perdón y vida eterna. Yo quiero ahora invitarte a hacer una oración. Yo no sé si todos los que estamos aquí conocen al Señor Jesús o no personalmente. No sé tampoco si te has alejado del Señor y hoy estás acá para reconciliarte con Él. Yo te invito a hacer una oración para recibir a Cristo Jesús en tu corazón si no lo conoces, y para reconciliarte con Él. Te invito a que hagas esta oración basada en la palabra de Dios. Y toda la iglesia me ayuda repitiendo junto conmigo. Y aquel que quiere recibir a Cristo en su corazón, reconciliarse con Él, o por ahí hay algo que necesitas decirle a Dios, por lo cual querés que te perdone, decíselo. Y decimos así, iglesia: Dios y Padre que estás en el cielo, estoy en tu presencia porque estamos reunidos
porque nos has convocado. Ahora, Padre, vengo delante tuyo y declararte que necesito reconciliarme contigo. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis descuidos. Te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por haber caminado lejos de ti. Te pido perdón, Señor. En esta hora me quiero reconciliar contigo. Quiero renovar el Espíritu Santo del cual me hablaste hoy en mi vida. Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento. Te ruego que me perdones. Te ruego que me llenes de la presencia de tu Espíritu Santo. Me libres de todo mal. Me hagas un ser nuevo, una persona nueva. Padre, anhelo la presencia de tu Espíritu Santo en mí. Equípame con ese Santo Espíritu poderoso y guárdame. Padre, esta oración la hago en el nombre de Jesús. Amén.